Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero 24 horas dominical. El Ministerio de Salud Pública confirmó 6 casos de coronavirus en el Ecuador. Además, mantiene bajo observación a 177 personas que mantuvieron contacto con el primer caso. Hola Dayana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Freddy, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Así es, el primer caso se trata de una mujer de la tercera edad que llegó a Guayaquil desde España el pasado 14 de febrero y que ahora está en terapia intensiva. Los otros 5 contagiados pertenecen a su círculo familiar más cercano. Con esto empezamos, porque el coronavirus ya está en Ecuador. Sábado por la mañana, el Ministerio de Salud Pública convocó una rueda de prensa de última hora en Guayaquil. En ella, la ministra Catalina Andramuño aseguró que el país ha tomado las precauciones necesarias para evitar que existan casos de coronavirus, pero que había novedades. Así como ya ha ocurrido en 54 países, las medidas no impidieron que el virus ingrese. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Se trata de una mujer de 71 años que ingresó a Guayaquil desde Madrid, España, el pasado 14 de febrero sin síntomas, por lo que pudo pasar inadvertida por los controles que se ubican en el aeropuerto. Días más tarde presenta fiebre y malestar general, por lo que ante este cuadro se procede a realizar todas las pruebas respiratorias virales y de descarte e inclusive la prueba de coronavirus que resultó positiva, que fue realizada en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación. Andramuño aseguró que la paciente se encuentra bajo observación en cuidados intensivos, en uno de los hospitales destinados para la atención de este tipo de casos. Por razones de seguridad prefirió no dar detalles de su ubicación. Está con todos los protocolos activados. Julio López, viceministro de Atención Integral en Salud, aseguró que el personal médico tomó todas las precauciones para el traslado y aislamiento de la paciente. Controlamos la fuente, es decir, que es un tipo de paciente que lo estamos aislando, que tiene restringidas las visitas y que solo lo maneja el personal que está capacitado para su manejo. En horas de la tarde, la ministra informó que se realizó una prueba a la hija de la paciente, quien también vino con ella en el vuelo, y que esta resultó negativa para coronavirus. El Ministerio de Salud dio a conocer además que identificó a 177 personas que mantuvieron contacto con la paciente. Tras los exámenes efectuados a ese grupo, el domingo por la tarde la cifra de contagios en Ecuador fue actualizada por la ministra de Salud. De los cuales el núcleo familiar primario, es decir, el más cercano al caso índice, al caso primario, a la señora positiva, han resultado 5 casos positivos para COVID-19. Los 5 nuevos casos presentan síntomas leves, recalcó Franklin Bajaña, subsecretario de Vigilancia de Salud Pública. Todos están en su domicilio porque presentan síntomas leves, están en cuarentena con la supervisión del personal médico de nuestro Ministerio de Salud. Al momento, en total, son 6 los casos de coronavirus que han sido confirmados en el país. A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno anunció la suspensión de los eventos de concurrencia masiva, como conciertos o espectáculos deportivos en Guayaquil y Babahoyo, medida a la que también se sumó el Comité de Emergencias de Manta en Manabí, mientras que el Ministerio de Educación anunció que las clases en la Sierra y Amazonía continuarán. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y existe preocupación en Babahoyo, provincia de Los Ríos, a donde llegó el primer caso de coronavirus. Varias viviendas están ahora mismo aisladas con un cerco epidemiológico mientras se toman medidas en los hospitales de la localidad. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal se reunió para evaluar la situación y se conoció que la paciente con resultado positivo acudió el 19 de febrero en 2 ocasiones al hospital del IES en Babahoyo. Se le da tratamiento ambulatorio y regresa nuevamente porque no le calmaba su cefalea y por lo cual fue valorada por la neuróloga descartando cualquier síntoma respiratorio. Posteriormente, la señora por sus propios medios acude a la clínica encima.
El alcalde de la ciudad dispuso suspender todas las actividades sociales y se analiza una posible declaratoria de emergencia. De esa manera podemos tomar las actitudes para poder hacer el requerimiento de los diversos tipos de medicinas, el contingente que podamos tener, inclusive la utilización y compra de mascarillas por las diferentes instituciones para que de esta manera pueda atender mucho mejor a la comunidad. Como protocolo de prevención, el hospital del IES instaló una carpa de triaje en los exteriores de la emergencia y existe la disposición que el personal médico tome medidas de autoaislarse al salir de sus turnos. Autoridades del Hospital General Martín y Casa dispusieron un ala especial para tratar a pacientes con problemas respiratorios, un área separada totalmente del resto de personas. Hasta ese lugar, la mañana de este domingo llegó un paciente que fue tratado y derivado hasta un hospital de Guayaquil por la complejidad de su cuadro clínico. Por su parte, la Intendencia suspendió 4 eventos masivos en Babahoyo, Baba y Montalvo. Asimismo, se suspendieron todos los vacacionales deportivos, mientras que los otros pacientes confirmados con coronavirus se encuentran aislados en sus domicilios bajo supervisión del Ministerio de Salud Pública. Martín Soto, 24 horas. Por otro lado, el Ministerio de Salud reforzó los controles preventivos en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela. A los pasajeros se les realizó un chequeo minucioso de su temperatura y se les entregó gel antibacterial. Arribaron hasta la capital de los ecuatorianos sabiendo que el brote ya llegó al país. No obstante, a los pasajeros se les notaba tranquilos y manifestaban algunos que no es un tema de alarmarse. Yo no temo porque si se toman las medidas necesarias no hay contaminación. Yo estoy tranquilo, yo en particular, pero bueno, yo creo que hacen muy bien por tema de prevención. Llegaron desde diferentes puntos, unos lo hicieron desde Colombia, otros de Costa Rica y también de Panamá, quienes fueron los más preocupados por la falta de control. Otros aeropuertos en Panamá no, como nada, no hay mascarillas, no hay nada. Aquí está un poco... Se puede ver que hay control allá, ¿no? Aplaudieron la gestión de las autoridades ecuatorianas, quienes desde este fin de semana reforzaron los controles de prevención en los aeropuertos. Los pasajeros deben cruzar por 3 controles preventivos. Aquí, por ejemplo, se les entrega información sobre el cuidado. En este otro punto se les realiza un chequeo de temperatura y se les coloca un gel antiséptico. Y al tercer control se les lleva a quienes presenten anomalías o vengan de países que ya tienen el brote. En lo que tiene que ver con vuelos, pues ninguno de estos ha sido cancelado, no hay vuelos cancelados, no hay vuelos retrasados por esta causa. Nosotros como Corporación Keyport seguimos brindando todo el apoyo que requiere la autoridad sanitaria. La Secretaría de Salud del municipio de Quito también colaboró con un contingente humano para la rotación del control a los pasajeros en este aeropuerto. También diferentes secretarías del municipio han decidido formar parte de todas estas contingencias para unirnos, para proteger a Quito. Estos controles minuciosos, según las autoridades, continuarán desarrollándose durante las próximas semanas en los aeropuertos del país. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Tras el anuncio, el gobierno emitió una cadena de radio y televisión para despejar las preguntas de los ciudadanos sobre el coronavirus. Además, se realizaron operativos contra la especulación en los precios en más de 3.000 establecimientos ante la demanda de mascarillas y productos antisépticos. Salieron a comprar mascarillas, gel antiséptico y alcohol. Pero se toparon con que los precios ya no eran los mismos en varias distribuidoras del centro de Guayaquil. Ahorita una mascarilla que te costaba $1 te la están vendiendo a $12, $15 cada una. Yo vengo de la Bahía y en una parte tenían una caja, me vendían en $50. Fue el panorama horas después de la confirmación del primer caso de coronavirus en Ecuador. De inmediato, el gobernador del Guayas aseguró que dispuso un operativo para evitar la especulación. He dispuesto a la Intendencia de Policía que a su vez traiga a los diferentes comisarios de otros cantones para que se sumen al esfuerzo que necesitamos aquí en la ciudad de Guayaquil, que es donde se detectó el primer caso de coronavirus, como ya es conocimiento de todos, para hacer un control minucioso tanto con los comisarios junto a la Policía Nacional en los diferentes establecimientos donde venden cualquier tipo de medicamentos. Desmintió que se hayan producido saqueos e hizo un llamado a la calma para evitar desabastecimiento.
que no es necesario que todos salgan a comprar mascarillas porque no lo necesitan, salvo en casos que se detecten o se evidencien que realmente lo necesiten, como por ejemplo cuando tengan síntomas respiratorios. Los operativos continuaron durante el fin de semana y se extendieron por todo el país. Según un comunicado del Ministerio de Gobierno, se han desplegado 948 operativos en las 24 provincias. En ellos se ha supervisado el listado de precios en más de 3.200 establecimientos, entre farmacias, tiendas y supermercados. Esta cartera de Estado hizo un llamado a denunciar el incremento de precios al 1-800 lo justo. Otra de las acciones del gobierno durante el fin de semana fue la emisión de una cadena de radio y televisión, en la que estuvo la ministra de Salud y otros funcionarios. Respondieron preguntas en vivo y dieron a conocer estadísticas que muestran que los índices de mortalidad del coronavirus son realmente bajos. Las cifras que se han registrado a la fecha nos permiten determinar que del 100% de pacientes infectados, el 80% presentan una sintomatología prácticamente cero. Del 20% restante, un 15% presentan sintomatología que es muy parecida a la de la gripe común, y eso hace que reciban un tratamiento general, y el 5% restante es aquellos que sufren ciertas complicaciones, y de ese 5%, un 2% puede llegar a fallecer. Pero hay que aclarar que son pacientes que tienen factores de comorbilidad, factores que los vuelven un poquito más sensibles. Pidieron no compartir información falsa. Llamaron a la ciudadanía a permanecer conectada a los canales oficiales. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y para evitar un colapso en los hospitales públicos y en centros de salud, el Ministerio de Telecomunicaciones y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones habilitaron desde este sábado un call center y una página web para que los pacientes que tengan síntomas de coronavirus sean tratados a través de estos sistemas. Tras revelarse el primer caso de coronavirus en el país, las diferentes carteras de Estado empezaron a tomar acciones. El Ministerio de Telecomunicaciones habilitó desde este sábado una línea telefónica para brindar primeros auxilios a aquellas personas que presenten los síntomas. Tos, fiebre o problemas respiratorios pueden hacer las llamadas al 171. Ese momento el teléfono va a dar instrucción e información básica sobre primeros auxilios. En una segunda instancia vamos a activar las citas médicas a las 15 unidades de salud que están destinadas para la atención del caso del coronavirus. Si los síntomas generan más alarma o son más graves, se traslada al paciente a uno de los 15 hospitales públicos que tratarán casos de coronavirus en Pichincha, Guayas, Azuay, Azogues, Imbabura y Chimborazo. ¿Con qué objetivo? Que no se abarroten los centros médicos, que los ecuatorianos no acudan a los centros de salud si no es necesario. Lo importante, según recalcaron las autoridades, es mantener la calma. Si en el caso de que la línea telefónica colapsara, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones habilitó otro sistema de comunicación. Este es vía web, donde los usuarios podrán ingresar sus datos y ser tratados en la página citas.met.es. Desde el sistema y bajo lo que se cruza la información, ya se está avanzando en coordinación con el Ministerio de Salud para comunicarnos con el resto de las personas que estuvieron en contacto tanto desde el avión como lo que sería el núcleo habitacional de cada una de las personas. Hasta las 7:30 de este domingo, las autoridades de ambas instituciones dieron a conocer que se han registrado 33.552 llamadas referente a agendas de citas y consultas médicas. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Las autoridades de la provincia del Carchi activaron la mesa de salud a fin de mantener los protocolos de prevención en la frontera. Los cercos epidemiológicos se mantienen en Rumichaca por la movilidad humana, pero no cubren toda la migración irregular. Rumichaca es uno de los pasos fronterizos que mantiene activo el cerco epidemiológico debido al movimiento migratorio. Sin embargo, falta control en los más de 30 pasos informales usados para el ingreso irregular de extranjeros.
y en ese sentido también se está llamando a nuestros compañeros del Ejército Nacional a resguardar a los pasos informales para que nos ayuden en este tipo de control. Pero a decir del alcalde de Tulcán, los controles deben ser más exhaustivos en el tema de movilidad humana y no únicamente por el límite internacional, sino también dentro del territorio ecuatoriano. Que el gobierno nacional asuma con fuerza el control migratorio. Me refiero a que no solamente de las personas, sino también de los vehículos de transporte pesado que ingresan con alimentos. Es que el caso del coronavirus confirmado en Ecuador convoca a las autoridades seccionales de Carchi a fin de activar la mesa de salud y garantizar los protocolos de prevención en frontera, evitando alarmas innecesarias en la población. E impulsar también como instituciones locales apoyo a todo el lineamiento que nos dé el Ministerio de Salud. Las autoridades descartan casos positivos del COVID-19 en la provincia y hacen el llamado a la población a informarse por las fuentes oficiales. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Y varios mitos se han generado a raíz de la aparición del COVID-19 a nivel mundial. Sin embargo, expertos señalan que el brote es controlable siempre y cuando la persona tome en cuenta las precauciones para no contagiarse. El creciente número de infectados y muertos por el coronavirus en el mundo causa alarma y la desinformación disponible en redes sociales ha contribuido a crear un clima de pánico, por lo que los expertos han llamado a tomar en cuenta solo los datos científicos sobre esta epidemia. Una de las más grandes interrogantes es qué tan mortal es este nuevo virus en comparación con otros que afectan a diversos países del mundo. La respuesta es que la tasa de mortalidad del COVID-19 es muy baja. Ronda el 2% según recientes estudios y previsiones de la Organización Mundial de la Salud. La gente se alarma porque es una nueva enfermedad, no tiene vacunas, no sabemos todavía muy bien cómo se comporta, no sabemos todavía si es que el virus puede vivir en superficies inertes 2 días, 5 días, 9 días, 10 días y demás. No obstante, hay que tomar en cuenta varios factores de prevención, como por ejemplo, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante que contenga alcohol, taparse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitar el contacto directo con una persona que tenga un resfriado o síntomas de gripe, y acudir al médico en caso de tener fiebre, tos o dificultad para respirar. Lo primero es guardar la calma, como les decía, no es el fin del mundo, la gente está saliendo, está yendo a comprar, se ha acabado el alcohol en las farmacias más grandes de la ciudad, se ha acabado las mascarillas. Las inquietudes son diversas, otra de ellas es qué tan frecuente se debe usar la mascarilla. Las mascarillas de papel, las que se encuentran en el 99.9% de las farmacias o hospitales, no sirven para prevenir la infección viral en una persona sana. Sirven para que yo, persona enferma, no expulse mis partículas de aerosol o de saliva o estas gotitas que se pueden expandir mientras yo estornudo o tos. La automedicación tampoco aconsejan los expertos hacerlo, ya que esto podría esconder al virus por un cierto tiempo. Tomar en cuenta también evitar acudir a sitios masivos y, lo más importante, no difundir información como mensajes, audios o videos que no sean de fuentes oficiales. En Quito, Paul Coello, 24. Están en este momento en casas de salud como el Hospital del IES, están en el Hospital Gustavo Domínguez y en el Subcentro de Salud de aquí de Valle Hermoso. David Santos, habitante del sector, se sumó a los primeros voluntarios que socorrieron a los heridos. Me pidió a su hijo por 3 veces. Yo le dije, por ahí está. Cuídamelo, me dijo, y se me acabó. En mi brazo se me acabó. Ramón Morales fue uno de los sobrevivientes que vio morir a su padre. Sí, yo me protegí con mi esposa del asiento y ahí sí lo salvamos. Mi viejo no tuvo la misma suerte, él falleció. El transporte de pasajeros cubría la ruta a Los Bancos Santo Domingo. El siniestro se registró cuando la unidad, según testigos, perdió los frenos 500 metros antes de llegar al centro urbano de la parroquia Valle Hermoso. Ya bajando la loma, baja marcha y se le rompe la manguera. Y ahí ya no hubo quien detenga. Desde Santo Domingo de los Áchilas, Ramiro Moreira Sánchez, 24 horas. Momentos de pánico vivieron habitantes de Santa Rosa en la provincia del Oro luego de que 2 cilindros de gas estallaron en un inmueble. La onda expansiva afectó a varios edificios del sector. Solo se registraron, por fortuna, pérdidas materiales.
el momento en el que 2 cilindros de gas estallaron en el interior de un restaurante. Ocurrió la madrugada del domingo en Santa Rosa, provincia de El Oro. Solo sentimos como que un ruido y sentimos que se nos vinieron los vidrios abajo. Este es mi negocio, pero yo vivo en Bellavista. Allá se sintió el estruendo. Siquiera son 4 kilómetros. Ahí sentimos la fuerza. La onda expansiva destruyó paredes de hormigón, puertas y ventanales del inmueble y afectó además a varias viviendas del sector. Obviamente sí, la onda expansiva está afectando a toda la parte de los edificios del frente. Son alrededor de 5 o 7 edificaciones que están afectadas tanto en las puertas como también a la destrucción de sus ventanales. A pesar de la fuerte explosión, no se registraron heridos ni fallecidos. Dando gracias a Dios, todos estamos bien. Los daños materiales aún no han sido cuantificados. La unidad de riesgos del municipio de Santa Rosa se encuentra levantando información. Carlos Acoto, 24 horas. 2 tiroteos tuvieron lugar este fin de semana en Puerto Bolívar, provincia del Oro. En estos hechos de violencia, una persona murió y 5 resultaron heridas. Ambos casos ocurrieron el sábado por la noche. El primero frente al fuerte militar en Puerto Bolívar. La policía se percata de que sujetos en moto interceptan a un ciudadano. Los delincuentes, al darse cuenta de la presencia de la policía, abren fuego. Salimos de nuestro vehículo policial al alto policía, que es nuestra parte inicial del uso progresivo de la fuerza. Hicieron caso omiso, en ese momento hubo un cruce de balas. Y los compañeros, al ver una agresión letal, realizan uso de sus armas de dotación que los provee el Estado y proceden a herir a un victimario, mientras también la víctima tiene un impacto de proyectil. El segundo de los eventos se registró en el barrio Marta Bucaram. La policía acudió al llamado de auxilio y levantó evidencia. Ciudadanos al bordo de una motocicleta proceden a abrir fuego en contra de 3 personas que habían sido heridos. Producto del cruce de balas, un sujeto con antecedentes penales perdió la vida. Identificando a ese ciudadano en el hospital Teófilo Dávila como el ciudadano Cortés, alias Chimbija. Este ciudadano anteriormente ya ha estado con 2 boletas por fines investigativas y de detención en la provincia de Pichincha. Carlos Acoto, 24. Tomamos la información, amigos. La audiencia preparatoria de juicio en contra de 27 personas por un concurso ideal de infracciones relacionado con el incendio del edificio de la Contraloría se desarrollará este lunes 2 de marzo. Durante esta audiencia se deberá resolver el incumplimiento de las medidas cautelares de 3 procesados. 4 meses después de que la Contraloría General del Estado se convirtiera en blanco de actos vandálicos y destrucción, 27 procesados se enfrentarán a la audiencia preparatoria de juicio por un concurso ideal de infracciones, sabotaje, toma de instalaciones públicas y destrucción de registros. Una audiencia en la que además se deberá analizar el incumplimiento de medidas cautelares de 3 de ellos. Muchachos indígenas se estaban presentando en la fiscalía de sus comunidades, sin comunicar acá a la Fiscalía General que eso iban a hacer. El 13 de octubre de 2019 inició la instrucción fiscal de 30 días por el delito de terrorismo. Un mes después se reformularon los cargos y se otorgó la medida cautelar de presentación ante una autoridad judicial a 14 de ellos. Los 13 restantes ya contaban con esta medida sustitutiva. Los 27 muchachos fueron detenidos a las 11:55 y el incendio del edificio de la Contraloría y la destrucción de archivos que se produjo como consecuencia del incendio comenzó más o menos a las 2:30 de la tarde. La pregunta que quedaría pendiente es ¿quién incendió el edificio de la Contraloría? ¿A quién le convendría que ese edificio haya sido incendiado? Un ataque que tuvo como clarísimo propósito paralizar al organismo de control. Los actos que investiga Fiscalía sucedieron durante las protestas que se desarrollaron en el país entre el 3 y el 13 de octubre. En la audiencia de reformulación de cargos, Fiscalía presentó 17 nuevos elementos de convicción, entre ellos informes de pericias de audio y video obtenidos de diferentes cámaras. Daniela Valencia, 24 horas. Amigos televidentes, aquí concluye la emisión dominical de 24 horas. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía. Dayana, nos vamos, pero tenemos una invitación que hacerles.
Así es, Freddy, ya vienen los deportes y luego no se pierda una edición especial de Hora 25 que tratará en detalle sobre la presencia del coronavirus en nuestro país. Con esta invitación, ahora sí nos despedimos. Que tenga buena noche. Que tengan un excelente inicio de semana, amigos. Buenas noches.